Lo decíamos, hay un proyecto de ley que se estaría presentando en diputados, hay otro proyecto de ley que ya está ingresado a diputados en el Congreso de la Nación para la libertad religiosa. Hay una ley muy antigua que regula la libertad de cultos que data de la época de la dictadura, por eso es imprescindible ante la aparición de nuevos cultos que esta cuestión esté bien reglamentada, para que todos puedan sentirse soportados por el Estado en ese sentido. Así que hoy hablamos de ese tema y también hablamos de otro, que tiene que ver con el destino de las cenizas y del cuerpo después de la muerte. Enseguida presentamos a quienes hoy nos acompañan. Claro, me olvidé el guión, fíjate vos, Marcos. Toma. Ahí está. Gracias, Dani. Estamos con Gloria Bredice, que es referente budista, primero las damas, ¿cómo le va? Gracias por venir. Estamos con el pastor Carlos Aubán, que es referente evangelista, gracias por venir, evangelista del sector de Pentecostés. Pentecostales. Ahí está, Pentecostales. Y con el rabino Pablo Yucht, ¿está bien? Está excelente. Ahí está. Obviamente del judaísmo. Gracias por venir a los tres. Por favor. Empezamos, rabino, por lo que generó más conmoción en los últimos tiempos, que es la disposición, o lo que dijo el Papa Francisco, el referente mundial del catolicismo, sobre el destino del cuerpo humano o el destino de las cenizas. ¿Cuál es la posición del judaísmo en este sentido después que pasamos a mejor vida? Nuestra cultura milenaria, desde la Torá, desde nuestro, digamos, Pentateuco, nos invita a que una vez que cada uno de nosotros muere, nuestro cuerpo sea exclusivamente sepultado. Del polvo venimos, al polvo habremos de volver. Mucho más desde un punto de vista social, sacando el ámbito religioso, después de lo que pasó durante la Shoah en la Alemania y en la Europa nazi, el tema de cremar para el pueblo judío tiene una implicancia mucho más fuerte. Entonces, si bien estaba prohibido desde antes, mucho más prohibido está ahora. Si los nazis fueron capaces de hacer eso con los cuerpos de nuestros antepasados, mucho menos nosotros podríamos hacer eso con nuestros propios cuerpos. Entonces, desde el punto de vista judío, solamente sepultamos en nuestros cementerios judaicos. Tiene que ser en un territorio, también como los católicos, consagrados, Sí. consagrados justamente y no en cualquier lado, no en cualquier Exactamente. pedazo de tierra, digamos. Sería así. Gloria, ¿qué dice el budismo sobre Bueno, esto? el budismo tiene una mirada como más amplia porque quizá religiosamente no participa de normas tan estrictas. Es más lo que se considera de la muerte, cómo se acompaña ese proceso, y viene de la tradición oriental. Entonces, en el norte de la India y toda la zona de lo que fue después la Indochina, lo culturalmente era la cremación. O sea, en toda la India estaban los crematorios de cadáveres, y el budismo, cuando se desarrolla, en realidad va dejando que cada cultura vaya, digamos, como acomodándose a esta nueva religión, entre comillas, porque no es teísta, claro, el budismo. Entonces, en el caso del Tíbet, que estaban en las altas montañas, era muy común que lo que se considera que son los elementos naturales, que el cuerpo queda como elementos naturales. Y lo sacro, en todo caso de la vida, tiene que ver con la realización de la mente. Entonces, podían dar los cadáveres a que comieran los predadores de las altas montañas, o en la zona de la India los crematorios. En el caso de Japón, que hay mucho sintoísmo, la cultura hacía que guardaran las cenizas y que las tuvieran en sus casas para hacerle el culto. Tienen mucho el culto a los antepasados. Claro. En el caso también eso en Vietnam, o sea, donde se va desarrollando, o sea, no da una normativa respecto a qué hacer. Por lo menos una cosa rígida, digamos. Una normativa rígida. No, lo deja liberado, es decir, así como un poco las culturas que se fueron desarrollando sus propios ritos funerarios. Claro. ¿No? Pablo, pastor, ¿qué dice el evangelismo? Bueno, no obstante que nosotros no tenemos una liturgia o ritos específicos sobre la muerte, conforme a lo que nosotros interpretamos como comunidades protestantes o evangélicas, interpretamos lo que la palabra de Dios nos dice. No hay una norma específica al respecto, pero sí podemos guiarnos con ejemplos. Por ejemplo, hablando del Éxodo y de Moisés, que ahora está de moda,
ahí José, su cuerpo, que había permanecido casi 400 años en Egipto, a pedido de él, que ya había dejado a sus descendientes, por decirlo así, que fuera llevado a la tierra prometida, vemos como hay una honra hacia el cuerpo. Nosotros pensamos también que la dignidad del ser humano está todavía después de la muerte, no se limita solamente, y por lo tanto ese cuerpo que contuvo físicamente un alma y un espíritu, también, de ser posible, debe ser honrado por sus descendientes, es decir, por aquellos que Dios también le dio la vida dentro de esta familia o grupo familiar. Y como último ejemplo, obviamente esto es un tema de discusión teológica y cada comunidad religiosa y cada ministro religioso, conforme a la liturgia que se practica en esta comunidad hará sus pensamientos, tomando el ejemplo de aquel que siempre nosotros debemos ver en el ejemplo, nuestro divino Maestro, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vemos que Él permaneció en la tumba y por eso fue resucitado su cuerpo, alma y espíritu. Si hubiera sido cremado, si hubiera sido incinerado su cuerpo o habría sido desmembrado, obviamente nosotros no tendríamos en parte ese consejo. Por eso, nuestra comunidad religiosa, nosotros nos denominamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aconsejamos a los fieles que se congregan, a los miembros, que practiquen lo que la palabra de Dios nos indica y honren aún a los muertos en la esperanza de la resurrección. Esa es nuestra esperanza, donde dice que los muertos serán resucitados en Cristo Jesús. Bien, y también en ese caso en un terreno sagrado. No, independientemente de eso, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los protestantes, hay pastores importantes como Pablo Besón, que fue impulsor de lo que fueron los cementerios públicos. Recordemos que en el tiempo atrás los cementerios eran administrados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ahora son cementerios públicos, laicos, administrados por el Estado. Nosotros consideramos que ese lugar donde vamos a ir como una morada provisoria externa, donde nos van a acompañar nuestros deudos, nuestros seres queridos, no vemos limitaciones en que hoy dicen algunas veces que son problemas económicos, donde no se pueden pagar las conservaciones, los impuestos. No vemos esa limitación. Si en vida nuestra familia aportó para nosotros, ¿cómo no nosotros los descendientes aportar para nuestros seres queridos, especialmente nuestros padres, nuestra madre, hermanos, un familiar querido? Daniel. Si pasamos al tema de la libertad religiosa, ¿puede ser? Hasta ahora, de acuerdo a lo que se conoció, frente al proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo Nacional, que se dice libertad religiosa, no dice libertad de cultos. Todos han reaccionado favorablemente, incluso la Iglesia Católica. De acuerdo a este proyecto o a lo que se viene, ¿cuáles serían los nuevos derechos, las nuevas garantías para las distintas religiones? No sé, rabino o bueno, vos, de ese tema, en el caso nuestro, fue un tema que lo vinimos viendo a lo largo de estos últimos años, porque hay se quiere lo interreligioso y la apertura y la convivencia de todas las religiones, y creo que en eso hay una coincidencia en general. Y la parte, digamos, legal, o sea, como ley, y lo que hace a lo civil, está bueno porque todavía las leyes que nosotros tenemos ponen como predominio la religión católica. Entonces, incluso está en algunas otras leyes también esto, ¿no? En el caso del presidente, hay algunas cosas que están allí. Claro. Y en el budismo lo que ocurre, o lo que nos plantearon, es que a veces quieren hacer o un ritual o llevar a determinadas personas en alguien que está en el sanatorio o en el hospital, claro, o hacer algún tipo de medicina que tiene que ver con con mantras, o sea, con prácticas, digamos, que no son médicas en general, pero sí de un atender a otro aspecto de la persona, que por ahí, si no se lo tienen en cuenta y no se aplican con una ley de libertad religiosa, pueden ser coartadas, claro, o generar problemáticas en, claro, la escuela. Una de las cosas que establece uno de los puntos del proyecto de ley es justamente eso: una vez que está habilitada la libertad religiosa, que poder entrar, digamos, ahora se sabe que a los católicos se le da la extremunción, una, claro, serie de sacramentos que están dentro del catolicismo, y cuando otra religión lo quiere hacer algo similar, o como vos decís, algún mecanismo de sanación del alma, claro, por ejemplo, o los enfermeros o los médicos se asustan mucho, ¿no? Sí, o a veces en las escuelas
digamos que hay algunas indicaciones, no en la línea que yo sigo, pero algunas indicaciones en donde cierto día o cierta actividad se realiza o no se realiza, y si no vas a la escuela que tiene esa religión, como por ahí no se lo respeta. Ajá. En cambio, al ser de vos decir, bueno, estas son mis prácticas, estos son mis días de guardar, digamos, lo que fuera, pueden tener en eso un beneficio. Debido a mi vocación rabínica, tuve la suerte, la dicha, la gracia de haber vivido en Chile, en Paraguay, en Brasil estos últimos años. Y yo creo que es un tema cultural. Particularmente en Brasil, por ejemplo, yo entraba a los hospitales en Porto Alegre, en la misma secretaría o en la misma, digamos, administración de cada uno de estos hospitales, me daban la lista de los pacientes judíos que estaban internados ahí. Está más organizado. Yo iba puerta por puerta, golpeaba, entraba sabiendo que iba a tener a un feligrés ahí. No solo que estaba mucho más organizado, hay una disposición cultural mucho más abierta. Y legal también debe haber, ¿o no? Legal también, si bien Brasil no es un país católico, ¿no? Pero creo que, a ver, digamos, tiene que ver con un tema cultural. Hablábamos sobre la famosa Constitución, sancionada en esta misma provincia en el año 53, la vieja, y el mismo preámbulo dice todos los habitantes. Sí. Y todos los habitantes no son católicos, así como no somos blancos, y todos tenemos el mismo derecho a poder vivir en este bendito país, en nuestro país. Y qué mejor entonces que poder desligar religión y el Estado, y que puedan ir por sendas paralelas, sin que una tenga que estar inmiscuyendo a la otra. Pero no solamente habilita la libertad, que de alguna manera como connotación secundaria también habilita el respeto por el otro, ¿no? Sí. Pastor, ¿qué dicen ustedes? Hay una, con perdón de hacer una ampliación, hay una equivocación en los conceptos, porque en realidad nosotros no necesitamos una ley de libertad religiosa. Libertad religiosa tenemos en la Constitución a partir del artículo 14. Nosotros necesitamos una ley que regule la igualdad en el trato civil y libertad de pensamiento, expresión, conciencia, religión y culto. No obstante, que lamento profundamente tener que decir que aún en los medios periodísticos hay una equivocación cuando dicen o publican la Iglesia dijo tal cosa. No, la Iglesia no dijo tal cosa. La Iglesia Católica Apostólica Romana dijo tal cosa. Y hay una equivocación cuando nosotros estamos pensando que la Secretaría de Culto, que es el órgano administrativo donde intervienen a la vez dos direcciones, una católica y a la vez una de Registro Nacional de Cultos, donde nosotros, los no católicos apostólicos romanos, todas las denominaciones, budistas, judíos, protestantes, evangélicos, Hare Krishna, testigos de Jehová, con más de 5.000 ficheros de culto, más de 5.000, que a la vez son multiplicados por miles de filiales que hacen un universo de miles de comunidades religiosas, que hacen un universo de miles de congregantes que en sus diferentes formas y liturgias, hoy más que reclamar en esta equivocada posición del Estado, que a través de estos 38 años, porque esta mal llamada ley de culto, la 21745, no es una ley de culto, es una ley que creó el registro de culto y no regula sobre el culto. Luego tuvo una reglamentación en el año 79 y tuvo una resolución, la última del año 2014. Es decir, el concepto del derecho eclesiástico, no el derecho canónico, sino el derecho eclesiástico, la relación entre el Estado y las comunidades religiosas, es muy difuso y trae a confusión. Por eso los proyectos de ley que se han tratado de promover en estos últimos casi 30 años siempre han terminado lamentablemente cajoneados. Y uno de los últimos, allá por la época de la Rúa, alcanzó estado parlamentario en diputados y luego cayó porque no llegó a senadores. Todo este conjunto, hoy la Secretaría de Culto hace una mezcolanza, alcanza 5 capítulos, 36 artículos
donde están determinadas diferentes situaciones, inclusive modificaciones al Código Civil, modificaciones al Código Penal, hace que no necesariamente todas las comunidades religiosas estén de acuerdo con estos proyectos. Claro. Por lo tanto, la consulta que la Secretaría de Culto ha hecho no ha sido a la gran mayoría de las comunidades religiosas, ha sido a las federaciones, que de por sí agrupan una cantidad de asociaciones que agrupan a la vez una cantidad de iglesias, pero no necesariamente este anteproyecto, que todavía tiene que ser presentado y discutido, va a alcanzar el estado parlamentario que nosotros podemos poner. Y por último, ya hay un proyecto presentado en septiembre de este año, es decir, hace unos meses nomás, donde ahí, en este proyecto, no se habla de libertad religiosa, ahí se habla de igualdad religiosa. Bien. Es más, Daniel, sí. perdón. Nuestra provincia, en el caso particular, está empezando un proceso de posible reforma constitucional de la provincia. Sí. Y tengo entendido que el artículo 3 de la Constitución Provincial de Santa Fe dice que la provincia es católica, apostólica, romana. Entonces, el proceso tiene que ser nacional. Claro. Por eso la provincia, perdónenme, en la acotación, ahí está la demostración que la Constitución nuestra, que es de la década del 60, 1960, y Chirolita, no se ha adaptado a la Constitución de 1994 en su modificación. Claro. Y es la única provincia de todas las provincias y de todas las constituciones que declara que la provincia tiene religión oficial. Claro, La está Argentina trazada en no la tiene religión oficial. Sí, Daniel. No, en una mirada más global le quería La preguntar última. a Gloria Brediche, Sí. porque en general todas las religiones proponen el amor, la solidaridad, la paz y demás. A lo mejor si esta ley de libertad religiosa en una mirada más global, aparte de hacernos un poco a todos más tolerantes, puede proponer un poco una vida más espiritual pensando en lo que decía Gloria. Hay mucha gente que necesita un poco de contención para el tránsito a la muerte en los hospitales, en los sanatorios, pero también pienso en los geriátricos y demás. Si pueden ingresar budistas, hinduistas, judíos, protestantes, evangelistas, donde sean los geriátricos, a desarrollar el acompañamiento a lo mejor. ¿No sería un poquito a lo mejor propender a una mayor vida espiritual? Pero lo propongo como mirada general de acá a 10, 15 años, digo. Sí, coincido acá con el rabino respecto de los prejuicios, ¿no? Y que la cultura a veces prejuiciosa, o sea, genera, ¿no? Se construye de una manera muy prejuiciosa y que empieza a ver aquello que es distinto o que no es lo habitual como algo amenazante, algo raro, algo que viene como a hacerte como algo, un daño, una cosa así. Entonces, atendiendo a lo que comentaba, que se ve que conoce mucho de las leyes y demás, cosa que, bueno, no es mi caso, quizá tendríamos que atender, ya que tenemos una constitución que plantea la libertad para todos los habitantes y que eso no necesitamos conseguirlo, que se regule bien, que se conozca, porque a veces los legisladores o los que plantean los proyectos van desde su propia práctica religiosa, claro, y se creen que los otros tienen una práctica religiosa parecida, o a veces hay prácticas en la religión que por rara pueden tener una connotación, digamos, que pueda chocar. Entonces, claro, en Brasil hay mucho espiritismo, estuvieron las religiones afroamericanas, ellos se acostumbraron a tener esa apertura. El rabino es más cultural, sí, digamos, la incorporación es más cultural, pero a veces se hace desde la ley hacia abajo, ¿no? Claro. Por eso lo que dice el proyecto de ley que quiere presentar Cambiemos, que no es el que ya está presentado, sino el que va a presentar, es, entre otras cosas, que haya una inscripción para que se sepa. Claro. Un registro, digamos, se inscriba en el registro para poder, entre otras cosas, distribuir mejor los fondos, ¿no? Y además habilitar a los ingresos en el Estado. Es importante. En realidad el proyecto no es de Cambiemos, en realidad es del gobierno. Tengo entendido que el gobierno gobierna para todos, así que no es un proyecto de Cambiemos. Ahí está. En segundo lugar, no obstante que nosotros tenemos los usos y costumbres, lamento profundamente tener que decir que los usos y costumbres de la República Argentina, aplicados por el gobierno, son los usos y costumbres católicos. Claro. Nosotros aquí en la ciudad de Rosario, que ha sido pionera en el campo del derecho eclesiástico, tenemos una variedad de ordenanzas únicas en el país
inclusive que han sido tomadas por esta ley, este proyecto de culto. Nosotros tenemos la ordenanza 7.730 sancionada en el año 2004, es decir, ya pasaron un par de años, donde habla de actos protocolares, donde nosotros podemos, desde ya le anticipo que usted con la ordenanza puede entrar en cualquier hospital municipal. La ordenanza dice que habilita al ingreso. ¿Cuál es el problema? El problema radica que estando las normas, muchos las desconocen. Claro. Y lo peor es que estando las normas, el Estado no las cumple. Entonces aquí no es un problema, y le felicito a los hermanos latinoamericanos de Brasil, Chile. Chile está muy avanzado en el campo del derecho eclesiástico y las libertades religiosas, pero aquí no es un problema de usos y costumbres, aquí no es un problema solamente de cultura, aquí es un problema de leyes, porque yo puedo decir que soy tolerante. Por ejemplo, el día 16 de noviembre, la ciudad de Rosario, que tiene una ordenanza municipal, va a conmemorar el Día de la Tolerancia, tomando como tolerancia la convivencia, que es el Día Internacional de la Tolerancia por la ONU. Y el 25 de noviembre también la ciudad de Rosario tiene una ordenanza, se va a conmemorar el Día Internacional contra la lucha de las intolerancias religiosas y las discriminaciones religiosas. Bien. Normas no nos faltan. No, el problema radica en que el Estado tiene que ser el primero que tiene que empezar a cumplir las normas. Y recuerden que la creación del fichero de culto en el año 78 no fue un problema de usos y costumbres ni normas, fue para controlar lo que el Estado interpretó que era, venían grupos que no respondían a los principios cristianos y todas esas cosas, que no vale la pena mencionar. No, era policía. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un puente y un muro? Claro. El puente une y el muro separa. La diferencia es solamente la vocación, porque los materiales son los mismos. Entonces, lo que tenemos acá es una herramienta para intentar construir un puente en vez de un muro que nos siga separando. Y ojalá esta ley y nuestras, digamos, disposiciones y nuestra vocación consiga construir una ciudad, una provincia, un país, un mundo mucho mejor. Gracias por venir a los tres, ha sido muy lindo escucharlos.